Muy buenos días, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, esta vez desde las oficinas de Bloomberg. Me acompaña Benito Berber, también economista en jefe para Latinoamérica, pero en Natixis. Ayer platicábamos que los países muestran buenos datos económicos, pero las expectativas son otras. Vamos a profundizar en este asunto del crecimiento, no solo en México, sino en la región de Latinoamérica. Benito, en medio de estos temores de recesión, ¿cuáles son tus expectativas para la región de Latinoamérica en general? Es muy interesante tu pregunta porque hay mucho ruido respecto a la recesión, pero al menos nuestro pronóstico en Natixis para el crecimiento en el 2022 es cercano al 2.5 año a año. Y para el próximo año, ahí sí tenemos el pronóstico de crecimiento un poquito abajo de 1%. Un poco en resumen es, aunque estamos cada vez más preocupados por una recesión, todavía no se ve reflejado en nuestros pronósticos de crecimiento, ni en este año ni en el próximo. Sin embargo, el del próximo sí es un poco menor, y lo que se espera es que precisamente este periodo recesivo pudiera llegar dentro de los próximos, a más tardar 12 meses, ¿no? Pudiera ser antes, pudiera que no suceda. ¿Tendría algo que ver ese pronóstico o qué están ustedes considerando para que fuera menos ese crecimiento en toda la región el próximo año? Sí, o sea, yo creo que tu pregunta da en el clavo, en el sentido que ¿qué puede pasar el próximo año que nos lleve a una recesión? Y yo creo que uno de los factores más importantes es que se enfríe los motores de crecimiento este año, que han sido sobre todo consumo. Y el segundo factor es que haya, digamos, menores precios de commodities, y como sabes, pues la región es productor de commodities, de todos los commodities, petróleo, cobre, maíz, trigo. Entonces, digamos que esos precios de commodities que han sido muy altos, en parte por disrupciones de oferta, el próximo año sean mucho menores, y eso, digamos, tenga un impacto negativo en la región. Ahora, pudiéramos estar viendo una especie de limbo, porque tengo entendido que en el primer semestre de este año se vio un buen desempeño en la actividad económica en algunos de los países de la región. Ahorita podríamos ahondar en algunos de ellos. Sí. Sin embargo, esas expectativas de crecimiento económico pudieran no estar en línea con lo que estamos viendo ya en los datos palpables, sino que se están agravando. ¿Qué está sucediendo? Sí, es verdaderamente fascinante, porque, digamos, nuestros pronósticos de crecimiento, al menos los míos, pero he notado que la mayoría de los economistas y de los bancos centrales, hemos estado aumentando el pronóstico de crecimiento en el 2022. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la primera mitad del año ha sido mejor de lo esperado. Pero al mismo tiempo, los indicadores de expectativas pues han salido cada vez peores, y sobre todo, digamos, el mayor indicador de expectativas pues son los mercados de valores. Y pues ahí la indicación que te dan es que la probabilidad de recesión está aumentando para el próximo año. Entonces, la economía está mejor de lo que esperábamos, pero los indicadores de expectativas están cada vez peor, sobre todo para el próximo año. Ahora, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a las más recientes personas con las que he platicado. Los mercados están exagerando en este sentimiento que está provocando mayores temores sobre este tema de la recesión. Pues muy buena pregunta. Yo creo que no vamos a saber sino hasta el próximo año. Ahora, en parte, digamos que los mercados vienen de una racha muy fuerte por, digamos, tasas de interés muy bajas, y digamos que el año pasado, pues la inflación no era un problema tan fuerte. Y digamos que no había el problema de la guerra, y digamos que al menos en China, el resto del mundo estaba como que saliendo de COVID, ¿no? Y eso era muy positivo. Y China no tenía ese problema. El resto del mundo ahora está como que mejor en términos de COVID, pero China, que es la segunda economía más grande del mundo, pues está teniendo problemas en términos de lockdowns y otro tipo de cosas. Y eso está frenando muchísimo la economía. Entonces,
Aunque están los estímulos que recientemente se anunciaron, y que tiene un poco Exactamente. calmados a los mercados, sobre todo en el tema de las materias primas. Exactamente, ¿no? Digamos que en el corto plazo hay cierta estabilidad, pero la pregunta es que si estos estímulos puedan durar durante mucho tiempo, y ahí sí hay más duda que los estímulos tanto monetarios como fiscales en China puedan tener un efecto, digamos, multianual. Los mercados están exagerando, ¿no? Bueno, los mercados siempre están en lo correcto hasta que no lo están, ¿no? Entonces yo diría que por ahora en parte están descontando o vienen de niveles muy altos, y en parte sí hay una mayor probabilidad de recesión para el próximo año. Yo diría que eso explica por qué ha sido tan brusca la caída en los mercados. Y pues vamos a ver si están en lo correcto o no respecto al próximo año. Puro sentimiento, pero ahora vámonos a la parte económica, regresando a la región. México y Brasil, los países más importantes de Latinoamérica, ¿qué perspectivas de crecimiento tienen? Fíjate que es la misma para este año. Es 1.9 para el 2022 en los dos países. Tal vez en Brasil crezca un poquito más, tal vez alrededor de 2.1. Con todo y que es año electoral. Con todo y que es año electoral, precisamente por las últimas cuestiones que pasó el Congreso de mayor ayuda digamos, en términos de menores impuestos a las gasolinas, el etanol, y mayores transferencias a la gente dentro del programa Auxilio Brasil. Eso le va a ayudar a la economía brasileña. Por otro lado, digamos que el escenario de crecimiento en Brasil el próximo año con menores precios de commodities se ve más complicado, y tal vez digamos esté alrededor de 0 o entre 0 y 0.5. Y yo creo que en México el crecimiento, y ahí soy un poco el más negativo, estará entre 0.5 y 1. El resto del mercado está más positivo en México. Pero yo creo que, digamos, aún con mi escenario tan negativo en México, será mejor que el crecimiento en Brasil. ¿Y cuál es tu mayor preocupación para el caso de México? Bueno, pues es una desaceleración en Estados Unidos, como siempre, ¿no? Y digamos que Estados Unidos viene de un crecimiento fuerte, pero ya empiezan, digamos, a haber mucho ruido respecto a un freno muy fuerte, incluso en el último trimestre de este año, ¿no? ¿Pudiera ser el país de Latinoamérica que menos o que más impacto recibiera en caso de que llegue la recesión por parte de Estados Unidos? ¿O qué otro país de Latinoamérica pudiera tener estos mismos focos rojos? Bueno, en general, México es el que se ve más impactado por digamos, el lazo tan fuerte que tiene en el sector manufacturero. Claro. Pero digamos, si tú tienes a Estados Unidos y China y Europa con menor crecimiento, pues digamos, en su conjunto, pues eso deprimiría el precio de los commodities, y entonces a través de ese canal se ve impactado el resto de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que Chile. Sí es más, es Chile a través del cobre, Chile y Perú a través de metales, cobre, Argentina, Brasil, digamos todo el complejo de commodities, petróleo sobre todo impactando Ecuador, Colombia, ¿no? Sería más o menos el impacto el próximo año. Y rápidamente, hablando de Chile, estas medidas de la intervención cambiaria que aplicó el Banco Central chileno, ¿cuál pudiera ser el efecto inmediato? ¿Es nada más por el corto plazo? ¿Es nada más una medida para controlar lo que está ocurriendo ahora? ¿O qué otras implicaciones ves a partir de esta última medida del Banco Central? Sí, es muy interesante porque el Banco Central había dicho que no iba a intervenir. Una lectura cínica de ese primer anuncio es de que sí iban a intervenir. Pero tal vez, digamos que el anuncio, el comunicado respondió a, digamos, una situación política, porque, digamos, el ministro de Hacienda dijo que el banco tenía que decir cuál era su posición respecto a eso. La vocera del gobierno también dijo un poco, bueno, el Banco Central debería de intervenir o debería definir su posición respecto a intervención, y entonces el Banco Central dijo no hay las bases para intervenir. Después vino el comunicado digamos de prensa dentro de la política monetaria, y también no mencionó la intervención.
pero le siguieron pegando muy duro al peso chileno, y ahí vino la decisión de intervención. Desde el anuncio fue el viernes, y el mismo viernes con el anuncio el peso se empezó a apreciar. Y esta intervención va a ser diaria hasta septiembre. Yo creo que es importante porque Chile normalmente no interviene, y también es importante que la intervención es bastante fuerte. Estamos hablando de casi, digamos, un poquito abajo del 10% del volumen diario. Claro, no sabemos exactamente cuánto se va cuántos dólares van a entrar al mercado cada día, pero digamos que fue una intervención fuerte, 25 mil millones de dólares, 10 en spot, 10 en forwards, 5 en swaps. Es bastante fuerte. Y otra vez, solamente con el anuncio empezó a reaccionar el mercado, lo que te indica que sí había, digamos, una dinámica que no se explicaba solamente por factores, digamos, externos, o por el déficit fiscal o el déficit en cuenta corriente, que han sido sobre todo el déficit en cuenta corriente ha sido muy grande. Digamos que sí había un elemento, digamos, que tenía que ver con tal vez algunos actores aprovechando la poca liquidez y el hecho de que el Banco Central no quería intervenir. Entonces yo creo que el Banco Central hizo lo correcto en intervenir con fuerza. Y ahora, no solo estamos viendo esto en la parte cambiaria, pero también están la nueva Constitución. Sí. Chile está viviendo un panorama muy diferente a como siempre se le ha visto. Sí. ¿Pudiera dejar de llamársele en algún momento la Suiza de Latinoamérica? Bueno, yo creo que en términos relativos va a seguir siendo la Suiza de Latinoamérica, pero yo creo que, digamos que, pues sí, están viviendo un cambio respecto a sus políticas económicas hacia mayor gasto, pero los chilenos siempre son muy responsables y acompañarán el mayor gasto con mayores impuestos, y por eso la propuesta fiscal que se ha presentado al Congreso, que es bastante ambiciosa, más de 4% del PIB, cuando las reformas fiscales generan entre 1 y 1.5% del PIB. Ahora, hay un riesgo de que el mayor gasto, aunque sea acompañado con una mayor reforma, termine generando rigideces en el gasto, y eso aumente la deuda bruta y demás. Digamos que ese es el riesgo en Chile. Y por otro lado, lo que tú mencionas, la nueva Constitución, que hasta ahora las últimas encuestas indican que será rechazada, pero de todos modos, si es rechazada, hay una ola para cambiar la Constitución actual a través de bajar el quórum para que se cambie la Constitución, se cambien ciertos artículos de la Constitución. O sea que es muy posible que este año veamos ya sea una nueva Constitución o cambios en ciertos artículos de la Constitución actual. Ok. Y bueno, esto veremos ya cómo lo toman los inversionistas. Pero última pregunta, ¿cuál país de Latinoamérica crees que vaya a crecer más este año? Bueno, yo creo que Colombia. Colombia. Sí, yo creo que Colombia, el consumo tiene un momentum muy fuerte, el precio de petróleo les ayuda, y aunque hay incertidumbre por el nuevo gobierno, digamos que todo ese momentum es muy importante, y seguramente crecerán arriba de 6% este año, por mucho la economía que crecerá más en el 2022. Muy bien, Benito, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti, Jimena. Gracias por acompañarme en este segundo episodio especial desde la ciudad de Nueva York, para tratar de conocer de primera mano cómo los analistas ven el panorama económico hacia el cierre de año. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Nos escuchamos y vemos mañana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.